Vamos a comenzar el estudio del aparato respiratorio de equino y canino, y en esta primera parte vamos a describir la nariz, fosas nasales, nasofaringe y bolsas guturales, estas últimas estructuras que existen únicamente en los equinos. El aparato respiratorio está constituido por los órganos encargados de la respiración y están conectados desde la nariz hasta los pulmones. Y se subdivide en un aparato respiratorio alto que va desde la nariz hasta la laringe y un respiratorio bajo desde la laringe hasta los pulmones. La principal función del aparato respiratorio es el transporte e intercambio de oxígeno y dióxido de carbono dentro y fuera de la sangre a nivel de los pulmones. Además, el aparato respiratorio cumple funciones secundarias como la fonación a nivel de laringe, función olfativa y de termorregulación. En esta primera parte vamos a escribir la porción más externa del aparato respiratorio, que es la nariz. También describiremos la cavidad nasal, la nasofaringe y las bolsas guturales. Estas estructuras son exclusivas de los equinos. Los otros componentes del aparato respiratorio son la laringe, la tráquea, los bronquios, pulmones y la serosa que recubre las paredes de la cavidad torácica y los pulmones, que se conoce como pleura. Iniciamos la descripción de las estructuras del aparato respiratorio con la nariz, que es la porción más externa de este aparato. Consta de unas aberturas nasales conocidas como ollares, que en equino y en canino tienen forma de coma invertida. E internamente están sustentadas por un tejido cartilaginoso. En el equino se conoce como cartílago alar y en el canino como cartílago accesorio. La nariz se encuentra unida al labio superior para formar lo que se conoce con el nombre de el hocico. Y los cartílagos alares, en el caso del equino, tienen una lámina amplia y un cuerno que se desvía hacia el lado lateral, pero no llega a unirse completamente la lámina y el cuerno. En el caso del canino, se presenta un pequeño cartílago accesorio unido a los cartílagos parietal dorsal y parietal ventral, cerrando completamente el lado lateral de esos hollares. Es decir, el lado lateral del hollar, en el caso del canino, está completamente cerrado por tejido cartilaginoso, lo que no ocurre en el caso del equino. Los cartílagos parietales son estructuras cartilaginosas ubicadas en la porción rostral de la nariz. En el caso del equino, hay un cartílago parietal dorsal que es rudimentario o incompleto, que forma parte del techo de la porción rostral de las fosas nasales, pero no lo llega a completar. Hay una especie de falsa nariz. Y el cartílago parietal ventral está ausente. En el caso del canino, el cartílago parietal dorsal sí forma parte del techo de la cavidad nasal en su porción rostral, y hay también un cartílago parietal ventral. Tanto el cartílago parietal dorsal como el cartílago parietal ventral están unidos al cartílago accesorio, dándole rigidez lateral a los hollares. Los hollares tienen variaciones en su forma de acuerdo a la función que estén desempeñando. Al momento del ejercicio, en los equinos, los hollares pueden expandirse ampliamente debido a la ausencia de cartílago en la parte lateral del hollar.
cuestión que no ocurre en los caninos debido a la rigidez lateral de los hollares. Se expanden, pero no lo suficientemente amplio como lo hacen los equinos. En los hollares de los equinos existe un divertículo nasal ubicado en la comisura dorsal o superior del hollar y se caracteriza por ser una bolsa cutánea ciega o un fondo de saco ciego que se extiende hacia atrás en el ángulo de unión del hueso nasal con el proceso nasal del hueso incisivo. Además, en el piso de los hollares, más o menos a 4 o 5 centímetros de la abertura del hollar, en la unión de la mucosa con la piel, aparece el orificio nasolagrimal, que es la abertura rostral del conducto nasolagrimal. Pasamos ahora a la cavidad nasal, cuya base ósea está formada por unas paredes laterales compuestas por el hueso incisivo o premaxilar, el hueso maxilar, el lagrimal y el cigomático. El techo está formado por el hueso nasal y el piso está formado por la superficie dorsal de la lámina horizontal del hueso palatino. La cavidad nasal está dividida por un tabique medio nasal, el cual está constituido por una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea está formada por la lámina perpendicular del etmoide y el hueso Borman. Y la parte cartilaginosa está constituida por cartílago y alino. Es necesario acotar que el tabique o septum nasal está recubierto por una membrana mucosa y que en la porción más caudal del tabique se ubican los cuerpos de las neuronas que originan el primer par craneal o nervio olfatorio. En el equino, los 2/3 rostrales del tabique están constituidos por cartílago y alino. Y el tercio caudal está formado por la lámina perpendicular del etmoide y el hueso Vomer. En el canino, la porción cartilaginosa está interrumpida por una membrana. Es decir, el canino tiene una porción cartilaginosa, una membranosa, una cartilaginosa y una porción ósea, repito, formada por la lámina perpendicular del etmoide y el hueso Vomer. A continuación, describiremos las conchas o cornetes, que son formaciones cubiertas de mucosa de forma alargada que tienen una base ósea de hueso laminar enrollado situado en las paredes laterales de las fosas nasales y forman los meatos por donde circula el aire y drenan también a los senos paranasales. En cada fosa nasal hay 3 cornetes. Un cornete dorsal, un cornete ventral y un cornete etmoidal. Entre los cornetes y las paredes y techo y piso de la cavidad nasal existen unos pasajes de aire que se conocen con el nombre de meatos. Hay un meato dorsal entre el techo y el cornete dorsal, hay un meato medio entre el cornete dorsal y el cornete ventral, donde se encuentra el orificio nasomaxilar que comunica las fosas nasales con el seno maxilar. Hay un meato ventral entre el cornete ventral y el piso de las fosas nasales
y hay un meato común entre el tabique nasal y los cornetes. Es decir, este meato común va desde la porción dorsal de la fosa hasta la porción ventral. La nasofaringe es este saco músculo membranoso ubicado en la parte superior de la faringe, detrás de las fosas nasales, y separado de la orofaringe por el paladar blando. Comunica con las fosas nasales a través de las coanas, con la orofaringe a través del istmo de la fauce, con la entrada de la laringe, con el esófago, y en las paredes dorsolaterales de la nasofaringe están las aberturas de las trompas de Eustaquio que comunican con las bolsas guturales. Para finalizar esta primera parte de aparato respiratorio, vamos a describir las bolsas guturales, que son unas estructuras exclusivas o únicas en los équidos. Las bolsas guturales son estructuras membranosas situadas en el lado dorsolateral de la faringe, donde se consigue un divertículo conocido como la abertura de las trompas de Eustaquio, que pone en comunicación la nasofaringe con las bolsas guturales. Cada bolsa gutural está dividida en dos compartimientos, uno lateral y uno medial, por el hueso estiloide, como vemos acá. Estas bolsas, o cada bolsa, tiene un volumen aproximado de 300 mililitros y no se conoce muy bien su función específica. Se presume que sea enfriar la sangre que va al cerebro, ya que a través de las bolsas guturales pasa la arteria carótida interna que lleva la sangre hacia el encéfalo. Con esta descripción de las bolsas guturales culminamos la primera parte de aparato respiratorio de equino y canino.